En estos últimos videos hablaremos un poquito de cómo es que las bacterias causan enfermedades. Bien, antes que nada hay que pensar que pues las bacterias o los microorganismos no son malos, por así decirlo, no son villanos o no, su interés no es dañar, sino simplemente sobrevivir. Y han generado mecanismos evolutivamente aleatorios, mutaciones aleatorias que se han quedado porque de alguna manera fueron prácticas adecuadas y esto generó que se quedaran permanentes en una población bacteriana. Han generado, como digo, mecanismos que le han permitido poder vivir a expensas de un ser humano, ¿no? O de algún animal y convertirse de esta manera en una relación parasítica, ¿no? Entonces, el cuerpo humano a una bacteria, entre las muchas cosas que les puede dar, le podemos poner las cuatro principales, que va a ser humedad, calor, alimento y protección. Entonces, tomando en cuenta las grandes ventajas de vivir con el ser humano, pues, como les digo, algunas bacterias han desarrollado mecanismos para aprovechar al máximo su estancia en el ser humano. Entonces, eso ha provocado que algunas bacterias pueden causar enfermedades, ¿no? Que no sean tan amigables como nuestra microbiota normal y generen enfermedades gracias a los diferentes mecanismos que tienen para poder aprovecharse del ambiente en el que existen. Entonces, ¿qué factores son importantes en cuanto a las infecciones bacterianas y también otro tipo de infecciones como virales o de hongos? Bien, entonces hay factores que pueden agravar una enfermedad, ¿no? Y la primera es la localización. Entonces, las bacterias son capaces de invadir muchos tejidos, pero no es lo mismo una infección en una extremidad que uno que ponga en riesgo daños vitales. Entonces, y las formas en que pueden entrar son muchas y muy variadas, ¿no? Recordemos que básicamente, si se acuerdan de sus clases de histología, nosotros estamos huecos por dentro. Todo el interior, toda la luz de nuestro aparato respiratorio y toda la luz de nuestros intestinos, pues es exterior, es afuera, ¿no? Entonces ahí pueden entrar bacterias que puedan infectarnos, igual pueden entrar a través de un corte, pueden entrar a través de una herida, pueden entrar a través de una picadura de un insecto, ah, por medio de vectores, pueden entrar a través de una inyección incluso por los ojos, los oídos y sexualmente. Entonces hay muchos lugares por donde pueden entrar y donde pueden causar una infección ya sea localizada o sistémica, ¿no? Que es lo más peligroso. Entonces hay diferentes tipos y mecanismos y bacterias que se han especializado en infectar de ciertas maneras, ¿no? Entonces aquí podemos ver una lista de los diferentes lugares o formas por las que pudiera entrar una bacteria y las bacterias que lo hacen de esa manera. Ya cuando esta exposición o estos temas pues ya se los verán complementados pues con los videos que hagan sus compañeros de cada una de las especialidades, especificaciones que tiene cada bacteria y su enfermedad que provoca. Otro rasgo importante, ya lo habíamos platicado cuando veíamos respuesta inmune, es la dosis infectante. Entonces, no es el estar expuesto a un agente patógeno no necesariamente te va a enfermar. También tiene mucho que ver la cantidad que se ingirió o la cantidad con la que fuiste expuesto. Pensando, por ejemplo, en una toxina o en un virus incluso. Aquí en esta tablita pueden ver los diferentes microorganismos y la cantidad mínima que ya puede generar una dosis infectante, según ciertos estudios, ¿no? Hay que tomar con precaución estos números porque pues pueden no ser totalmente reales, porque pues cada individuo es diferente, ¿no? Estos números se sacan a través de estudios estadísticos bastante complejos y pues que obviamente nos dan una idea de la realidad, pero no la reflejan completamente. Entonces, es importante tener en cuenta que la dosis es importante, pero estos números pues nada más nos dan cierta información y no lo podemos tomar como una verdad absoluta. Bien, otra cosa es qué tipo de bacteria es la que está causando la enfermedad. Entonces, cada bacteria tiene mecanismos únicos de patogenicidad. Y aunque no siempre es posible, el identificar adecuadamente la especie de bacteria puede aportar información valiosa para el tratamiento adecuado. Entonces, cuando se identifica a la bacteria es más fácil saber
qué le va a pasar a la persona, los mecanismos que utiliza la bacteria para generar, si es a través de toxinas, si es a través de enzimas, si es daño en los tejidos, etcétera, ¿no? Como el tipo de toxina, qué es lo que va a generar, entre otras cosas. Entonces, quizás, como les digo, en la clínica no es así como tan sencillo mandar a hacer análisis de crecimiento bacteriano a todos, eh, pero pues ya en infecciones importantes a veces sí saber el nombre y apellido de la bacteria que tiene un paciente pues puede ayudar a saber cómo dar un tratamiento adecuado. Y también hay que tomar en cuenta que un agravante importante va a ser los pacientes que están inmunocomprometidos, sobre todo pensando en los ancianos y en los niños pequeños, que su sistema inmune, en el caso de los niños pequeños, no está totalmente desarrollado, apenas van generando defensas, generando memoria inmunológica porque no han estado expuestos a muchos microorganismos. En el caso de los ancianos, los adultos mayores, pues el sistema inmune va ceneciendo, va perdiendo potencia, si lo queremos decir de alguna manera, ¿no? Entonces no es tan fuerte como el de una persona joven o un adulto, y es importante tener en cuenta esa capacidad de su cuerpo. O otros pacientes que pues también puede tornarse más grave una enfermedad, por ejemplo pueden ser los pacientes inmunocomprometidos, ya sea por alguna enfermedad que su sistema inmune se vea fuertemente afectado, por ejemplo el virus de inmunodeficiencia humana, o algunos otros trastornos que debilitan el sistema inmunológico y por lo tanto no puedan tener una respuesta adecuada ante una infección. Y también algunas comorbilidades. Este término yo creo que ya lo han escuchado varias veces cuando se habla de COVID-19, que ciertas condiciones preexistentes, obesidad, enfermedades crónico-degenerativas, como puede ser diabetes, enfermedades cardiovasculares importantes, pues pueden generar que el sistema inmune no responda de la manera más adecuada. Entonces es importante tener en cuenta también estos factores. Bien, ahora, ¿cuáles son las principales formas en que una bacteria puede causar daño? Básicamente las podemos dividir en dos, que va a ser a través de toxinas y a través del daño en los tejidos. ¿Okay? Entonces, de las toxinas podemos dividirlas también en dos, las que son endotoxinas, o sea, toxinas dentro o de adentro, que son aquellas que están pegadas a la célula. Entonces, este tipo de toxinas van a formar parte de la célula bacteriana. En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver los diferentes padecimientos que pueden generar endotoxinas. Y dos casos muy importantes, por ejemplo, el péptido glucano de la pared de las gram positivas puede generar fiebre o procesos inflamativos. Y la capa de lipopolisacárido, acuérdense de los gram negativas, en altas dosis es básicamente una toxina, entonces genera fiebres altas, daño en los tejidos, incluso un shock, ¿no? Entonces, componentes que son parte de la bacteria pueden fungir como endotoxinas. Y también vamos a tener las exotoxinas, aquellas que son generadas dentro de la bacteria y se secretan para que tengan algún efecto en el paciente, en la persona que esté infectando, ya sea localizado o sistémico, ¿no? Dentro de las muchas bacterias que pueden producir exotoxinas, por ejemplo, tenemos a Vibrio cholera, a Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Shigella, Campylobacter, etcétera, ¿no? Cada una con sus propios formas de generar toxinas. Aquí les pongo una pequeña tablita de diferentes microorganismos, bacterias, que producen ciertas toxinas y las repercusiones que estas tienen en la forma de enfermedad. Bien. Otra cosa importante es que a pesar de que algunas bacterias no generen toxinas, los productos de su metabolismo también pueden generar un problema. Ya sea, estas pueden generar, por ejemplo, ácidos, gas, enzimas y producir precisamente una enfermedad. Bueno, no producir una enfermedad, pero quizás una incomodidad. Un ejemplo que aquí les pongo es las personas que tienen intolerancia a la lactosa. En el caso de estas personas, dado que no tienen una enzima o no es tan eficiente su lactasa, cuando toman leche y la lactasa, el azúcar de la leche, no se
metaboliza por las enzimas del cuerpo, pues las bacterias van a ser las que lo metabolicen. Y parte del metabolismo de las bacterias anaeróbicas que tenemos en los intestinos, pues va a generar un aumento en la acidez porque producen ácidos orgánicos, un aumento en la cantidad de gases y esto va a generar diarrea, ¿no? Entonces ahí va a provocar los síntomas, inflamación, diarrea, dolor. Entonces no es precisamente la lactosa la que produce la enfermedad, sino el metabolismo de las bacterias. Entonces, a pesar de que no son toxinas como tal, pues son productos metabólicos los que también pueden a veces causar algún daño. Y la otra forma, como les decía, es generar daño en los tejidos. Entonces, muchas bacterias son capaces de generar diferentes enzimas que pueden provocar lesiones o dañar las células que forman los tejidos. Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de una bacteria en específico que segrega una hialuronasa, hialuronidasa. Si se acuerdan, parte de la matriz extracelular está hecha por ácido hialurónico y otros GAGs, otros carbohidratos que forman estas barreras entre célula y célula. Y pues las bacterias que pueden segregar estas enzimas van a romper este tipo de uniones para pues facilitar la entrada y poder pues precisamente generar una infección o crecer y tomar los nutrientes que puedan obtener del medio en el que están. Entonces hay muchas enfermedades y vaya una de las más difíciles de ver. Esta imagen está muy tranquila comparado con lo que pueden encontrar en internet, pues es la fascitis necrosante, ¿no? Que son precisamente bacterias que por alguna cuestión infectan los tejidos y básicamente se lo comen. Entonces pueden encontrar fotos mucho peores de lo que ven aquí, pero algunas bacterias que segregan diferentes productos para poder generar daño en los tejidos, por ejemplo, son Streptococcus, Klebsiella, Clostridium, Escherichia coli también, Staphylococcus aureus, Aeromonas hydrophila, etcétera, ¿no? Entonces son muchas las bacterias que tienen estos mecanismos para provocar una enfermedad o que provocan una enfermedad. Por último, es importante mencionar que pues las bacterias han generado mecanismos evasivos para evitar el sistema inmune, ¿no? Es una carrera armamentística. Por eso así como que lo pongo esta imagen, ¿no? de Bugs Bunny. Así como el aparato, perdón, el sistema inmune de una persona va evolucionando o evolucionó para que sea muy eficiente, pues también las bacterias han evolucionado para, a pesar de la eficiencia de la respuesta inmune de las personas, pues aún así poder provocar una enfermedad, ¿no? Entonces hay diferentes y muy variados tipos de mecanismos que las bacterias utilizan en específico. Aquí pueden ver una pequeña lista, pero vamos a hablar un poquito más específicamente de algunos, ¿no? Como ya habíamos platicado previamente en las estructuras bacterianas, las capas mucosas, las cápsulas, el biofilm, perdón, son mecanismos de evasión del sistema inmune, ¿no? Ya que esa capa pues no permite que haya un contacto directo, ya sea con las células del sistema inmune, en este caso un fagocito, o por ejemplo con los anticuerpos. Aquí hay una gran lista de las muchas bacterias que pueden generar cápsula. Entonces, para que pues vean la gran variedad, precisamente como les digo, la cápsula evita que ciertos compuestos puedan penetrar dentro de ella y tengan contacto directo con, con la bacteria, ¿no? En este caso, aquí hablando de los anticuerpos. Y algunos, pues también son sus mecanismos de fijación. Hablábamos de las fimbrias, por ejemplo, que le ayudan a fijarse y a estar en un solo lugar, o de los biofilms, que permiten que solamente las bacterias que están en la parte superior del biofilm, pues sean las que entren en contacto por ejemplo, con el sistema inmune, y las de abajo no tengan no se van afectadas por la respuesta inmune. Bien. Otro que quiero comentar es uno de los mecanismos que utilizan muchas bacterias es esconderse dentro de una célula, ¿no? Entonces pasar por dentro, estar dentro de las células, ¿no? Vemos que hay varios patógenos intracelulares, o sea que crecen adentro de las células. Hablábamos, por ejemplo, de las riquecias, o de este ejemplo que ya también lo platicarán con más detenimiento. Aquí vemos cómo precisamente entra esta bacteria al interior de una célula
y pues aprovecha ciertas cosas para poder seguir infectando otras células que están al lado, ¿no? Entonces, pues así el sistema inmune no entra en contacto directo con este tipo de células. Y hay otras células todavía más valientes, por así decirlo, que evitan la muerte por fagocitosis, a pesar de que sean detectadas por células del sistema inmune e incluso sean fagocitadas. Hay bacterias que son capaces de resistir las enzimas líticas o de evitar los lisosomas. eh, eh, y aquí podemos ver, por ejemplo, aquí Mycobacterium tuberculosis en células de un ratón, cómo están las células amarillas, son precisamente la bacteria Mycobacterium. Y a pesar de ser fagocitada, pues ahí sigue. Y no se ven afectadas por nada. Aquí también Mycobacterium lepre. Las micobacterias son buenas para ese tipo de cosas, pero ven, hay varios otros géneros que también son capaces de resistir la fagocitosis. Como ven, ya cuando vean los videos de cada uno de sus compañeros, creo que encontraremos otros métodos de los cuales las bacterias también son capaces de generar para evitar que sean detectadas por el sistema inmune. Pero, pues por el momento aquí le dejamos y la próxima semana vamos a platicar un poquito de la reproducción bacteriana, cómo se multiplican las bacterias y hablar de un poquito de nutrición, medios de cultivo, técnicas de, de crecimiento de bacterias en laboratorio.